Hay alguna familia que se acerca, pero bueno, ahora ya en este momento, bueno, no es ni un 1% de las familias que se puedan acercar. Bastante limitados a la hora de poder hacer las despedidas familiarmente como les gustaría a las familias. Aquí no se habla ni de curvas ni de gráficas, es donde se recuerda que detrás de cada cifra hay nombre y apellido. Son despedidas en tiempos y en su mayoría por coronavirus. Los sanatorios también se adaptan para dar el mejor servicio a quienes más lo sufren, las familias. Ahora ya no hay atención física a las familias, todo es atención telemática, como podemos, porque hay muchas familias que tampoco disponen de, bueno, pues de las últimas tecnologías para podernos facilitar datos. Entonces, bueno, pues nos vamos amoldando a lo que necesitan las familias principalmente. Pues ahora, en este momento en el tanatorio no se velan porque no nos dejan en este momento, y el acompañamiento al cementerio de Pamplona es de 3 personas. Ánimo, ¿eh? Los trabajadores de estos centros son considerados eslabón en la cadena sanitaria. Su seguridad es importante para evitar contagios y no colapsar la red de funerarias de Navarra. Los compañeros van a domicilio, residencia o donde fallezca la persona, la recogen. Si es COVID, utilizamos los medios que nos pide Sanidad. Bueno, después de que estamos ya tapados todo lo que podemos, pues procedemos a coger el bote de desinfectante, nos preparamos el féretro y todo, y siempre vamos por delante echando a las manillas, puertas, habitaciones. No se puede llenar el vacío que estas personas están dejando, pero se podrá reducir la distancia con abrazos